Bienvenidos, muchas gracias por su paciencia. Estas son las sesiones de la tarde. La siguiente sesión nos toca con Juan Martínez. Ella es cofundadora de Women in Data Science, Power and Engineering, una comunidad que se dedica a difundir y compartir información sobre ciencia e ingeniería de datos a chicas. Así que sin más, empezamos con Juana. Gracias. Muy buenas tardes, una disculpa por el atraso. Y pues hoy les voy a compartir cómo Python se ha posicionado como una herramienta de análisis para el personal del sector salud. Y bueno, no solo de análisis, sino también como un lenguaje sumamente utilizado para diferentes áreas del sector salud. Bueno, un poquito sobre mí. Soy ingeniera en sistemas computacionales. Trabajo como consultora para varias empresas y pues lidero la comunidad de Women in Data Science, Power and Engineering. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues ahí cuando gusten participar en alguno de nuestros eventos. Y yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Un médico debe saber programar? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en personal del sector salud o alguien que trabaja en el sector salud, lo que primero que viene a nuestra mente es un médico, una enfermera, una doctora, un especialista como un geriatra, un neumólogo, psicólogos. Pero en realidad el personal del sector salud es sumamente variado. Hay biomédicos, enfermeros, personal administrativo, personas de gerencia, y todos conviven en ese gran ecosistema que es el sector salud. Ahora, regresando a la pregunta inicial, ¿un médico debe saber programar? Pues probablemente no va a dejar de ser médico por no saber programar. Pero lo cierto es que la medicina está moviéndose hacia una medicina correctiva, de una medicina correctiva, como hoy, que si me duele algo, pues voy al doctor, que si me corto un dedo, pues voy a la clínica, hacia una medicina preventiva. Y es ahí donde entra toda la cuestión del análisis de datos, primero la recopilación de estos, que eso es todo un tema, sobre todo en el sector salud, la recopilación de estos, el aseguramiento de la información, la cooperación entre diversas unidades sobre esta información, y así poder tener un conjunto de datos para analizar y movernos hacia una medicina preventiva. Es decir, ya los pacientes no van a llegar, bueno, eso es lo que se espera, que el paciente sea responsable de su propia salud y que se le pueda dar toda la información con anterioridad de saber cómo va su salud, cómo va su proceso, y el doctor o el personal de salud, los médicos en general, terminen siendo personas nada más, agentes de aplicación de conocimiento. Esto no es algo nuevo, ya tiene un par de años desde el boom del Big Data y la inteligencia artificial, que se vio que se estaba moviendo todo este esfuerzo de incluir alta tecnología al sector salud, no solo dentro de equipos especializados, que a lo mejor pues un hospital contrataba a una empresa y que va y le instala equipos biomédicos, por ejemplo, equipos de medición, sino que a partir de todo este boom de la inteligencia artificial y la facilidad con que ahora se acceden a ciertos recursos, se empezó a cuestionar si también un personal médico
un médico debía aprender a programar. Lo cierto es que cualquiera, ya sea personal o salud o no, puede aprender a programar. Es algo, yo supongo que la mayoría creemos, por eso estamos en esta comunidad, y no necesariamente la programación, no necesariamente la programación termina siendo el eje central de la vocación, sino una herramienta más para ejercerla. Entonces, es ahí hacia donde se están disparando diversos proyectos. En mi caso muy particular, yo no tenía nada que ver con el sector salud hasta que comenzó la pandemia y nos hizo darnos cuenta lo fracturado que está nuestro sistema de salud, sobre todo en Latinoamérica. Tenemos muchos ejemplos de ecosistemas de patrones de ecosistemas que queremos copiar, pero lo cierto es que no se adecúan a nuestra realidad. Entonces, bueno, pues la pandemia vino a demostrarnos lo frágil que es nuestro sistema de salud y que como personal de salud o como persona de tecnología teníamos que usar todas nuestras capacidades para ver en qué podíamos ayudar, ¿no? Entonces surgieron diversos proyectos de programadores que estaban ayudando a hacer el análisis de cómo se iba a expandir la pandemia, organizaciones que en ese momento que no había datos otorgaron los datos. Al final, el sector salud lo que está haciendo ahora es tener equipos multidisciplinarios. Es decir, un área dentro de un hospital u organización de salud, no necesariamente tiene que ser un hospital, pero digamos que es el ejemplo más general, donde hay equipos multidisciplinarios, es decir, está la parte médica, la parte biomédica que se encarga de toda la instalación de los equipos, la calibración de los equipos, la parte administrativa y la parte de tecnología, que no necesariamente debe ser alguien que haya pues estudiado temas de salud, pero que sí debe conocer todos los entramados de funcionamiento del hospital o tener contacto con todas esas áreas de conocimiento. Entonces es aquí donde entra Python, donde ha facilitado la creación de estos equipos. ¿Por qué? Por la fácil curva de aprendizaje, la fácil adopción, el ser código abierto debido a la cuestión de presupuestos, donde no siempre una organización de salud tiene el presupuesto suficiente pues para adquirir suites completas o sistemas legados. Entonces es aquí donde entra la creatividad del equipo, la actitud para poder aprender nuevos conocimientos y poder desarrollar soluciones que faciliten los procesos dentro de su ecosistema. Y bueno, ¿por qué se está dando toda esta transformación? Uno diría, bueno, pero yo me puedo cortar los dedos, voy a la clínica y pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Voy, alguien me atiende, hago fila, me toman mis datos, me toman mis signos vitales, así sea que nada más lleve una cortadita en los dedos, me dan un numerito y yo espero al doctor, ¿no? Pero lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud ha enfocado un proyecto para toda Latinoamérica, donde se considera la digitalización de todo este proceso de la salud y considera 8 grandes principios, que son estos, donde entra la conectividad universal,
los bienes digitales, la salud inclusiva, la interoperabilidad, los derechos humanos, la inteligencia artificial, la seguridad de la información, arquitectura de la salud pública. Obviamente son 8 grandes principios que, dependiendo la realidad económica de cada región o de cada organización de salud, será su capacidad de adoptarlos. Es ahí también donde entra Python como una herramienta libre para poder utilizar y alcanzar algunos de estos. Obviamente desde aquí al 2030 se espera tener un ecosistema que cubra los 8. La verdad es que nos queda un gran camino por recorrer, pero lo cierto es que, bueno, en algunas cuestiones pues sí vamos avanzando. Al principio les comentaba que el tema de la recopilación de datos era todo un tema aparte, y así es. Aunque hay un formato general, un protocolo para compartir información médica, lo cierto es que cada entidad de salud es dueña de esos datos y no está obligada de algún modo a que haya una colaboración continua con otras. Eso ha cambiado un poco debido a toda esta cuestión de la pandemia y a las alianzas que se hicieron entre hospitales públicos y privados para poder cubrir la demanda de hospitalización. También ese fue un tema muy interesante porque mucho de este cálculo de demandas se han hecho por, obviamente, proyecciones, pero han sido los equipos internos de los hospitales quienes han calculado esto y luego han liberado el código para que otros hospitales pudiesen calcular su demanda de camas, su demanda de camillas, ambulancias, equipos de respiración. No fue que cada hospital tuviera un equipo de programadores de Python ahí, sino fue propio personal de salud, o personas de tecnología que fueron colaborando. ¿Por qué se buscan estos 8 grandes principios? Porque los hospitales tienen niveles donde van desde una atención sumamente rudimentaria, que sería el nivel 0, donde pues apenas va si hay medicina, ¿no? Hasta un nivel 7, donde no tienes que firmar nada, todo es sin papel, hay comunicación sin papel entre todas las áreas, hay intercambio de información con otras organizaciones para cuestión de investigación. Gracias a esto se obtienen indicadores para optimizar la calidad del cuidado, la seguridad del paciente y la eficiencia de procesos clínicos. El nivel 7 nos habla de un estado totalmente preventivo a la salud, porque ya tenemos proyecciones, datos suficientes para hacer proyecciones de lo que puede pasar en nuestros procesos del hospital. ¿Y por qué elegir Python como herramienta? Python se ha generalizado dentro del sector salud debido a su facilidad de aprendizaje, la reutilización de código, la sintaxis sencilla, su simplicidad, su flexibilidad para abordar programas de complejidad y que se ejecuta prácticamente en todos los principales sistemas, además de que tiene múltiples plataformas de aprendizaje. Es decir, no necesitan, dependiendo lo que se vaya a ejecutar, pues no necesitan instalar propiamente Python a lo mejor, si no quieren hacer un análisis sencillo, bueno, pues pueden utilizar Jupyter o Colab, ya dependiendo los desarrollos que se ejecutan.
Y al momento, ¿dónde está posicionado Python en la salud? Principalmente se está ocupando para investigación médica, para análisis predictivo, para diagnósticos basados en imágenes, y es aquí donde entran proyectos que vimos varios en la pandemia. De hecho, Nuevo León, se hizo como muy famoso el proyecto que había sacado el hospital universitario sobre diagnóstico de COVID por medio del análisis de radiografías de tórax. La administración del paciente, y eso es algo que cada día va a tener más peso. El monitoreo continuo del paciente, es decir, una organización de salud completamente conectada, en todos los equipos conectados, donde al paciente se le pueda dar un monitoreo continuo, tanto de su estado clínico como de todo su proceso administrativo. Y bueno, reconocimientos de patrones. ¿Esto en qué se está usando? Todos esos proyectos de reconocer el cáncer de piel por medio de las manchas. Obviamente, nada de esto es posible sin los especialistas del área de conocimiento, ¿no? Recordemos que son proyectos de salud donde no nos podemos dar el lujo de deshumanizarnos. No hay números, son totalmente personas las que son afectadas. Por eso también se va tomando la adopción de nuevas tecnologías en el sector salud con mucha mesura, debido a que no nada más es, bueno, ya aprendí a programar y vamos a hacer un modelo que prediga. No, al final de cuentas, lo que hay atrás de todo eso, pues son personas con padecimientos, con enfermedades, que pues lo que se busca dentro de todo, el gran motivo de todo es otorgarles salud como un derecho. Y digamos que de los proyectos más populares que van a encontrar, y posteriormente les voy a pasar las ligas, es el diagnóstico precoz del cáncer de mama, diseño de proteínas, lo cual está muy interesante, ya que a través de inteligencia artificial se van diseñando nuevas proteínas para combatir diversos padecimientos o tratar de aliviar ciertos males congénitos. Mejor adopción de los protocolos de intercambio de información. ¿Por qué? Porque Python nos da la flexibilidad de crear, de crear a la medida y dependiendo la necesidad de la organización, los módulos necesarios para poder conectarse con los protocolos, utilizar los protocolos de información para poder ya sea recibir o compartir la información con otras entidades. En el sector salud ahorita es no recuerdo ahorita en qué versión va. La cuestión es que, pues, aunque todo el mundo dice que lo usa, pues en realidad nadie está completamente obligado a usarlo, por lo tanto, cada entidad tiene sus propias formas de administrar su información. Y todos los proyectos que han salido debido a la pandemia, uno de los más interesantes, pues es el impacto económico debido a la pandemia. No solo a nivel país, este proyecto comenzó algo chiquito como impacto económico a nivel ciudad, en Monterrey, y bueno, se ha ido escalando hasta ver a qué sectores del país se van a ver más afectados si esto continúa, ¿no? Que, bueno, esperemos que no sea así. Y si ustedes son programadores de Python,
y quieren entrar al sector salud, ¿cómo deberían empezar? Hay muchos recursos, especialmente hay un libro de Juan Sebastián Osorio, dependiendo del área a la que quieran entrar, pero yo creo que ese libro es bastante bueno, que habla de empezar a utilizar el análisis de datos y ciencia de datos para el sector salud. Trae una serie de ejemplos, todos sus ejemplos son la mayoría con Python. Habla de cómo está conformado el sector salud, de cuáles son las variables en las cuales nos tenemos que enfocar, cómo podríamos comenzar, ejemplos de mini proyectos que podríamos realizar. Obviamente, el conocimiento de los protocolos internacionales, porque al final de cuentas nosotros podemos crear un proyecto, podemos crear un modelo, podemos crear un software para el sector salud, pero debemos ser conocedores de los protocolos internacionales para que pueda ser utilizado. De los protocolos oficiales, en nuestro caso, hay varias lagunas, ya que la COFEPRIS se enfoca a los medicamentos y a los equipos de hardware de salud, los equipos biomédicos, pero tiene ciertos lineamientos para la suite o software utilizados. Hoy por hoy todavía no hay una política pública de cómo debiese darse esta transición a la innovación y digitalización del sector salud dentro de todos los grandes cambios que está habiendo, ¿no? Como que todo es como muy a pasos forzados y nos vamos adaptando a cómo va la situación. Y si eres alguien del sector salud y quieres aprender Python, la manera más sencilla de acercarte es si tú ya tienes un problema, algo que quieres analizar, entonces, y ya tienes algún porcentaje de los datos, algún dataset que quieras utilizar, hay 1000 recursos gratuitos con los que puedes empezar. Hay suites de aprendizaje como Anaconda, como Google Colab. Y lo importante, sobre todo, es que lo compartan. Al final de cuentas, estos grandes cambios que se están dando es por compartir el conocimiento. Y pues al final les dejé esta imagen porque lo único de aprendizaje que a mí me ha dejado este recorrido, trabajando ahora en un proyecto para el sector salud, es que ya ser programador no es tanto una vocación completa, una carrera, sino que es una conexión entre el cerebro y el corazón, ¿no? El cerebro va a adquirir esas habilidades, esos conocimientos, pero tienes que aplicarlo en algo que ames. Entonces yo creo que si eres un doctor y quieres programar es para seguir haciendo tu vocación. Si eres un programador y quieres entrar al sector salud, es porque tienes una vocación de ayudar a otras personas. Así que siempre tienes que tener conectado tu cerebro con tu corazón. Programa y haz lo que más ames hacer. Muchas gracias. Perfecto, Juana. Muchas gracias a ti. Como que nos faltan los aplausos al final de la charla. Nos preguntaban que si vas a compartir tu presentación, ¿podrías hacerlo en Twitter o en el Slack de PyConLatam? ¿Ok? Sí. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por tu tiempo y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias.